El término información documentada se refiere a toda la información importante dentro de una empresa, que debe mantenerse organizada y controlada. Es la información vital que debe mantenerse y evaluarse periódicamente. Esta información documentada se compone de documentos y registros. Los registros generalmente se conservan durante largos periodos de tiempo, mientras que los documentos contienen datos que se mantienen y se actualizan con frecuencia. En otras palabras, un documento puede considerarse como una hoja de papel con campos en blanco para ciertos tipos de datos o información. El documento es el papel en blanco, pero se convertirá en registro cuando un gerente o empleado lo completen o lo llenen. Ambos métodos de documentar la información son igualmente importantes, razón por la cual se han combinado en una de las directrices actuales de las normas ISO, y ahora se reconocen ambos como información documentada. Pero ¿cuáles son los requisitos de información documentada según las últimas normas recientemente actualizadas? Cuando pensamos en la documentación, nos imaginamos montañas de papeles y requisitos que cumplir. Sin embargo, las últimas normas recientemente actualizadas se componen de 3 características muy curiosas. 1. No requieren una documentación de un procedimiento de trámites. 2. No requieren un manual, pero sí. 3. Requieren documentos y registros de diferentes tipos. Vamos a ampliar cada uno de estos conceptos al estudiar cada una de las partes que abordan las normas ISO con respecto a la información documentada. Estas normas estudian la información documentada en 3 partes: las generalidades, la creación y la actualización y el control de la información documentada. Empezaremos por las generalidades. Esto se refiere a que la organización debe controlar la documentación requerida por el sistema de gestión y debe implementarse un procedimiento de control de documentos adecuados para definir los controles necesarios para probar, revisar, actualizar, identificar cambios, identificar el estado de revisión y proporcionar el acceso. El procedimiento de control de documentos debe definir claramente el alcance, el propósito, el método y las responsabilidades requeridas para implementar estos parámetros. Para cumplir con la cláusula de control de documentos, es fundamental que todo el personal en la organización comprenda qué tipo de documentos tienen que controlarse y cómo se tiene que ejercer este control. A fin de aprovechar al máximo el procedimiento de control de documentos, este debe comunicar los pasos necesarios para garantizar que el personal y otros usuarios de la documentación comprendan lo que deben de hacer para administrar esa información de manera efectiva y eficiente. Los gerentes de área o líderes de proceso siempre deben ser responsables de promover buenas prácticas de gestión de documentos y registros en su departamento, al tiempo que respaldan el cumplimiento general del procedimiento de control de documentos. Las personas y sus gerentes de línea deben ser responsables de los documentos y registros que los crean, así como también de su retención y eliminación de acuerdo con los requisitos legislativos y los procedimientos y prácticas organizacionales. Algo muy importante es que se debe asegurar que el sistema de gestión de la organización incluye la información documentada requerida para ser mantenida y retenida según el estándar ISO y la información documentada identificada por la organización para demostrar la operación efectiva del sistema de gestión. Los procedimientos operativos, las instrucciones de trabajo, los diagramas de flujo, los mapas de procesos, las señales, los carteles, las marcas de los contenedores, las etiquetas, etc., son todos ejemplos de información documentada. La información documentada puede estar en cualquier formato y medio y de cualquier fuente. Finalmente, la organización necesita determinar el nivel de información documentada necesaria para controlar su sistema de gestión. Esta palabra acceso puede implicar 2 cosas.
Primero, una decisión con respecto al permiso para ver solo la información documentada o el permiso y la autoridad para ver y cambiar la información documentada. Dependerá de la organización la mejor forma de gestionar esta acción. Creación y actualización. Otro aspecto fundamental de la información documentada es la creación y la actualización. Cuando se crea y actualiza la información documentada, la organización debe asegurar que se identifique y se describa adecuadamente. Por ejemplo, título, fecha, autor, número de referencia. Debe estar en un formato apropiado, por ejemplo, idioma, versión de software, gráficos y en medios apropiados, por ejemplo, papel o en medio electrónico. Y a la vez asegurar que la información documentada se revisa y se aprueba para determinar su idoneidad y adecuación. Nuevamente, los documentos que se utilizan en la empresa deben tener un control de documentos claro, con un formato comprensible y que sea aprobado. Esto es vital para evitar que cualquier persona utilice los documentos que considere oportunos. Control de la información documentada. Un sólido proceso de control de documentos se encuentra invariablemente en el corazón de cualquier sistema de gestión, ya que casi todos los aspectos de la auditoría y la verificación del cumplimiento se determinan mediante el escrutinio de la información documentada. Teniendo esto en cuenta, resulta evidente que no deben pasarse por alto el mantenimiento continuo de un sistema de gestión de documentos eficiente. La organización debe controlar la información documentada requerida por el sistema de gestión. Se debe implementar un proceso adecuado para definir los controles necesarios para aprobar, revisar, actualizar, identificar cambios, identificar el estado de revisión y proporcionar acceso. El proceso de información documentada debe definir el alcance, el propósito, el método y las responsabilidades requeridas para implementar estos parámetros. Para cumplir con los requisitos de información documentada, es esencial que todo el personal comprenda qué tipo de información se debe controlar y, lo que es más importante, cómo se debe ejercer este control. A fin de aprovechar al máximo el proceso de información documentada, este debe comunicarse para garantizar que el personal y otros usuarios de la información de la documentación comprendan lo que deben hacer para administrar esa información de manera efectiva y eficiente. Algunos de los arreglos de una organización para controlar la información documentada requerida por el sistema de gestión y los propios requisitos de su organización pueden incluir disponibilidad, por ejemplo, accesibilidad de los documentos. Pueden ser en copia impresa, medios electrónicos. Lo más importante es que sean fácilmente disponibles en el punto de uso. Idoneidad, por ejemplo, formato, medios adecuados al medio, facilidad de comprensión, idioma, interpretación. Protección, por ejemplo, autenticación de los documentos, marcas de los documentos, ya sean estos oficiales, secretos, restringidos, confidenciales, privados, sensibles, clasificados, no clasificados, controles de acceso, sean estos individuales o específicos de la función. Seguridad física, muy importante. Esto se refiere a los documentos maestros, las salas de servidores, las bibliotecas, la seguridad de IT de la parte tecnológica, por ejemplo, un ID de usuario, una contraseña, servidores, descarga, copia de seguridad, cifrado, solo lectura, lectura o escritura, protección contra corrupción y alteraciones no deseadas. Otro aspecto fundamental y requiere demostrar los arreglos de la organización para la retención de documentos. Por ejemplo, periodos de retención organizativos, legales, contractuales, almacenamiento, conservación, copias de seguridad, retención de conocimientos, eliminación, obsolencia, por retiro, reemplazo, archivo heredado e identificación adecuada. Algunos ejemplos son solo con fines informativos, no se debe utilizar después de,
copia no controlada o solo con fines de referencia, por mencionar algunos. Y finalmente, la descripción de cómo la organización protege los datos electrónicos. Por ejemplo, la política de seguridad, los perfiles de acceso al sistema, las reglas de contraseña, la política de almacenamientos y copia de seguridad, incluida la protección contra la pérdida, los cambios no autorizados, la alteración no intencionada, corrupción o daño físico. El acceso puede implicar, como lo dijimos, una decisión con respecto al permiso para ver solo la información documentada o el permiso y la autoridad para ver y cambiar esta información documentada. Los gerentes de área y los líderes de procesos son los que siempre deben estar responsables de promover las buenas prácticas de información documentada en su área mientras respaldan el cumplimiento general de los requisitos. Los individuos y sus gerentes de línea deben ser responsables de la información que crean, además de ser responsables de su retención y eliminación, de acuerdo con los requisitos de ley y las necesidades propias de la organización. Como ves, la ventaja de las normas ISO recientemente actualizadas es que nos permiten un abanico de oportunidades cuando hablamos de información documentada. No debemos casarnos con un solo esquema de manual o pensar que debemos documentar todo, sino abrirnos a las opciones que mejor se acoplen a nuestra organización, no olvidando considerar los requisitos del estándar adoptado y los de la organización misma.